Los niños y niñas involucrados en procesos judiciales requieren una atención especializada para garantizar su derecho de acceso a la justicia. Hoy platicaremos de un caso en el que un grupo de personas, incluyendo menores, fue expulsado de su comunidad indígena por profesar una religión distinta a la de la mayoría. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédate con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal adscrito a la Delegación Regional Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, Sacramento. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues para empezar a platicar sobre el tema del día de hoy, pues aquí en este espacio muchas veces hemos platicado sobre la reforma constitucional de derechos humanos del año 2011, pero poco hemos hablado qué impacto tiene esta reforma en los derechos de los menores. ¿Cuáles serían estos? Sí, gracias. Mira, a partir de la reforma de 12 de octubre de 2011, publicada en el Diario Oficial, en esa fecha se explicitó la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Asimismo, se incorporó en el artículo 4 constitucional el principio de interés superior del menor o interés superior de la niñez, que era un principio que ya venía en tratados internacionales. Este interés superior del menor implica que en el desarrollo del menor y en el ejercicio pleno de sus derechos se debe de aplicar como principios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas. En consecuencia, pues, se debe observar en general lo que sea más benéfico para el menor. Recientemente, en una jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada el 16 de agosto de este año, se estableció que el concepto de interés menor del niño, del infante o del menor, es triple, es decir, es un derecho sustantivo, un principio de interpretación jurídica fundamental y una norma jurídica. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que tienen mayor impacto en la protección de los derechos de niñas y niños aquí en México? Bueno, empezamos con jerarquía de las normas y aquí el principal instrumento es nuestra Constitución. Como te comentaba, que plasma en el artículo 4 un apartado específico que en defensa o que explica cuáles son los derechos de los infantes, y también tenemos una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que fue publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre del 2014. A nivel local, cada una de las legislaturas de los estados han venido estableciendo normas y leyes de aplicación para niñas, niños y adolescentes en cada una de las entidades federativas. También es importante, y en base a la misma reforma de derechos humanos, la aplicación de tratados internacionales y como norma más específica y que define los derechos de los niños, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990. En el sistema interamericano también tenemos la Convención de los Derechos Humanos, que fue ratificada por el Estado mexicano en 1981. Y por último, como punto importante, y que es una norma que apoya a los juzgadores a aplicar lo concerniente a los derechos de los niños, hay un protocolo que emite la Suprema Corte de Justicia, que es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos en los que se vean inmersos derechos de niñas, niños y adolescentes, que, como te comentaba, es una norma para aplicar y hacer efectivo el acceso a la justicia, y también sirve a otras instituciones que se dedican a ver asuntos de la niñez. Precisamente este protocolo es una herramienta útil para ustedes como asesores jurídicos, porque sabemos que en algunos asuntos el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene competencia cuando se trata de vulneración de derechos de los menores, y precisamente nos podría platicar un poco los antecedentes de un asunto que llegó ahí a la Delegación Jalisco y que tiene que ver con una comunidad indígena y que afectó los derechos de varios menores.
Sí, cómo no. Bueno, este asunto en específico es un asunto en donde un grupo que perteneciente a la comunidad indígena huirárrica, los huicholes, acudieron al amparo en virtud de que sus autoridades tradicionales, debido a que ellos profesaban una religión distinta a la de la comunidad indígena, en asamblea determinan expulsarlos, desterrarlos de su comunidad por no profesar ya la religión. Dicha orden es ejecutada por policías tradicionales del pueblo, de la comunidad indígena, que denominan tupiles, y en el aspecto medular de menores, acuden a las escuelas en donde cada uno de los niños se encontraba y de manera forzosa los sacan de las escuelas y los destierran junto con sus padres. Los padres y también en representación de los menores acuden al amparo reclamando de las autoridades tradicionales las órdenes de destierro, la desposesión de sus tierras, de sus bienes muebles, semovientes, etcétera. Y como te comentaba, también incluyen en el amparo también acuden como quejosos los menores de edad. Derivado de que estaban inmersos asuntos de menores, el juez que conoció del amparo le solicita a nuestra delegación regional el que nombre asesores jurídicos para que representen precisamente a sus menores indígenas. Que fue lo que se hizo. Se nos nombra a 4 asesores jurídicos porque era un grupo numeroso y intervenimos como representantes de dichos menores. En dicho amparo, el juez hace todo un análisis de las características del pueblo indígena y refiere que su cultura gira en torno a la tierra y aspectos culturales, religiosos, y considera que en virtud de que el pueblo, o ese número de indígenas que ya profesaban otra religión, ya no tenían identidad con la comunidad, y les niega el amparo, es decir, establece que no debe de protegérseles, por lo que fue necesario pues acudir en revisión. Tanto los abogados de los quejosos como nosotros, en nuestro carácter de representantes especiales, promovimos amparo. En el amparo se logra en el colegiado que se revoque lo que es un sobreseimiento, porque se había considerado que las autoridades tradicionales no actuaban como autoridad para efectos del amparo, sino que se regían en base a sus normas internas. Eso el colegiado determina que debe de revocarse y estima que sí actúan como autoridad, aplicando por ahí criterios en común o que eran idénticos en cuestiones de carácter agrario. Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este amparo y sobre todo cuál es la labor en esta representación especial de los asesores jurídicos federales. Claro. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina de que una persona sea expulsada de su comunidad por profesar una religión distinta a la de la mayoría. Vamos a la sección, regresamos. Pues yo pienso que está mal porque se supone que aquí en México, bueno, en la República Mexicana, pues tenemos la libertad de expresión, ¿no? Tanto política, religiosa y de cualquier tipo. Entonces no debe de haber ese tipo de discriminación para las personas. Sin necesidad de andar diciendo por qué tienes esta religión, por qué tienes esta religión, por qué le vas a la América, por qué le vas al Cruz Azul, por qué le vas a los Beatles. Bueno, así es la vida. Sinceramente, aquí debemos de estar bien todos los seres humanos. Por pensar diferente, vuelvo a repetir, eso es discriminación. No se vale. Hay que regresar a los valores ciudadanos.
Hay que regresar a la cultura, hay que propiciar las buenas relaciones entre todos los seres humanos. Bueno, creo que ninguna persona piensa igual, en todos los sentidos. Somos seres totalmente independientes y sí crecemos con ideologías que nos inculcan en la familia, pero al final de cuentas vamos creciendo y nos vamos desenvolviendo en otros ámbitos. Entonces creo que sí, al final de cuentas no deberíamos de discriminar en ningún sentido a nadie. Discriminación hacia la gente. A pesar que no tengo estudios, pero pues ahora sí que no hay necesidad que tengas un estudio, simplemente psicológicamente. La religión es como la política, cada quien debe de elegir la forma de la que mejor le parezca, ¿no? O sea, si dejáramos de mezclar la religión con lo que por problemas más complicados, o sea, cada ser humano debe de ser responsable de su religión, de su sexualidad, de cualquier cosa, ¿no? Pienso que está mal porque todos somos libres de escoger nuestra religión, todos somos libres de creer en algo y pues no tienen por qué estarla expulsando, más bien si la aceptan así como en lo que cree, pues está bien, ¿no? Eso está mal porque debemos de respetar todo tipo de persona, religión, sea donde sea, así sea en la ciudad, así sea en un lugar lejano. Todos tenemos pues diversidad de pensamientos. Yo lo que opino es que realmente todos tenemos derecho a expresar, sentir y creer en lo que se nos dé la gana. Y como dijo el benemérito, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque existe libre albedrío. El libre albedrío es algo que cuesta mucho trabajo porque cuando estamos de acuerdo con alguien, pues la gente para no comulgar con las mismas ideas lo rechazan. Y yo creo que no. Yo creo que la libertad existe en pensamiento, en ideas, en convivencias, en condiciones sociales y también en ideologías. Pues ahí estuvo la opinión de la gente de Sacramento y bueno, creo que es generalizado la opinión de que el desacuerdo, ¿no? De que se expulse a una persona por profesar una religión distinta, pero aquí valdría la pena definir hasta dónde llega el derecho de una comunidad indígena a decidir sobre su propia forma en la que llevan la comunidad y pues los otros derechos, ¿no? Como de la libre ejercer libremente la religión que quiera. Sí. Aquí sí es muy sensible este tipo de situación porque precisamente una de las características de los pueblos indígenas es sus prácticas religiosas, sus usos y costumbres. No es como la comunidad en general, es decir, hay un territorio específico en donde la comunidad indígena se desarrolla y desarrolla su propia cultura y su propia religión. Este asunto llama la atención porque en los antecedentes del amparo los quejosos referían que desde 2009 ellos profesaban una religión distinta a la de la comunidad indígena y no habían tenido problemas, de cierta manera había existido tolerancia. Ya en 2018 es cuando surge la problemática porque independientemente de que ellos profesaban una religión distinta, ya iniciaron con una labor de evangelización hacia el interior de la comunidad, lo que generó pues la molestia al grupo indígena que consideró que estaba siendo despojado de sus tradiciones, de sus costumbres, de su cuestión religiosa. Por eso deciden pues tomar un acuerdo interno y expulsarlos. La Constitución ha respetado y respeta los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero tiene un límite y el límite es que se observe pues la unidad nacional y que no vaya más allá de la norma constitucional, es decir, que no se vulneren derechos humanos de las personas, ¿no? Y en este asunto que ya nos compartías en el bloque anterior, nos decías que pues el juez niega el amparo, ¿no? ¿Qué pasa después? Sí,
Te comentaba que el juez, por una parte, y retomando, sobresee el amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades tradicionales, considerando que ellos no actuaban como autoridad, sino que sus actos derivaban de las normas internas. Y en el fondo del asunto te comentaba que hace un análisis de las características de la comunidad wixárika y establece que, en virtud de que ya no guardan identidad por el aspecto religioso con la comunidad, ya no se pueden llamar o ya no pueden estar identificados con el pleno de la comunidad, y determina no conceder el amparo. Derivado de esa determinación, se acude en recurso de revisión, tanto por los quejosos como por los asesores jurídicos representantes de los menores, y se logra en tribunal colegiado revocar el aspecto de que las autoridades indígenas no eran autoridad para efectos del amparo, sino que actuaban en base a su normatividad. El juez establece que sí actúan como autoridad, y el tema de fondo decide para que el alto tribunal, para que la Suprema Corte de Justicia defina un criterio, determina solicitar que el asunto sea traído por la Suprema Corte para que defina criterios, en el sentido de que si ese grupo minoritario, por ya profesar una religión distinta, debe de considerarse identificado con esa comunidad, o en su caso qué cuestiones conserva y cómo debe de manejarse a efecto de determinar si es factible retornarlos a su comunidad de origen, ya que fueron despojados pues también de sus tierras. Aquí es un tema muy especial en donde debes de ponderar los derechos, porque hemos visto muchos asuntos religiosos de fanatismo que inclusive llegan a poner en riesgo la vida de quienes profesan una religión distinta. El regresar a esa comunidad o el permitir que regresaran a esa comunidad tiene un riesgo pues latente de que el otro grupo que no siente que profesan la misma religión pueda rechazarlos o inclusive generar actos de violencia. Entonces aquí sí es muy importante determinar eso, y la propia Constitución ha establecido en el artículo 2 constitucional que los pueblos indígenas son aquellos que habitan en el territorio desde la colonización y que conservan, dice, sus instituciones económicas, políticas, sociales, históricas, y dice la Constitución o parte de ellas. Entonces yo considero pues que aquí sí la Corte debe definir un criterio en el sentido de que con qué cuestiones se identifican todavía esas personas que se sienten pertenecientes a la comunidad indígena, y tomar las medidas necesarias pues para retornarlos, o en su caso, hablando del aspecto de su tierra, fijar una cuestión de indemnización, ¿no? Ya casi se nos termina el tiempo de este segundo bloque, pero antes me gustaría que nos dijeras, en todo este proceso, cómo se vigiló y se garantizó los derechos de los menores que estuvieron involucrados. Sí, mira, aquí lo primordial, como te decía en los antecedentes, lo que sufren los niños es el que les priven de una educación. Al ser sacados de manera violenta de su escuela, los privan de una educación, de continuar con su educación en su lengua, sobre todo. Claro. Identificados con su propia comunidad, sí, con propios niños de su comunidad, aspectos pues de lengua que son muy importantes. En la suspensión el juez tomó medidas muy importantes y se prevé pues que se les genere un albergue y los niños siguen con esa educación, desgraciadamente no en el mismo aspecto del cual fueron despojados, porque te decía, pues se van a una escuela distinta en donde ya no había tanto la identificación con niños propios de su comunidad, pero sí se pretendió, se quiso y se vigiló que siguieran con esa cuestión de la educación. De la educación. Muy bien, Sacramento, pues ahora sí nos vamos al segundo corte, y al regresar tenemos algunas llamadas del auditorio para que les des respuesta. Claro, sí. Vamos a la pausa, no le cambies.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que nuestro invitado les dé respuesta. Sacramento, en esta ocasión tenemos algunas llamadas que tienen que ver precisamente con los derechos de niñas y niños. Vamos con la primera llamada. Es de una familia que nos comenta que le negaron la reinscripción a su hijo en la escuela en donde estaba estudiando porque dicen que está saturada y ellos preguntan si se puede promover algún amparo en contra de esta determinación. En principio considero que sí, porque se está violando un derecho fundamental que es el derecho a la educación y estimo que es obligación del Estado proveer de dicha educación. En consecuencia, sí es factible promover un amparo que deben de hacer los padres en representación de los menores y que pueden acudir con nosotros para efectos de promover dicho amparo. En un asunto como este, ¿ustedes actuarían como representantes especiales? Representantes especiales de los menores, quejosos. Muy bien, pues ahí está la respuesta para esta familia. Vamos con una llamada más, es de un padre que nos dice que es una persona de origen étnico y que a su hijo lo detuvieron unos federales por consumir peyote y que lo van a procesar. Él nos pregunta de qué manera se le puede apoyar por parte del Instituto de Defensoría Pública. Sí, bueno, es un aspecto del Defensor Público Federal. En cuanto sea puesto a disposición de la autoridad ministerial, debe de, por derecho constitucional, asignársele un defensor que lo asista y el consumo como tal no está penado. Aquí la cuestión es ver si el joven por su origen étnico o indígena pudiera encuadrar en el supuesto del 95 bis del Código Penal Federal, que establece que la autoridad no ejercerá acción penal cuando se trate cuando tenga en posesión peyote u hongos que alucinan y que se presuma que eso va a ser destinado a una cuestión de carácter ceremonial. En ese sentido no se ejercita acción penal. Entonces, habría que ver las condiciones muy específicas, pero no tiene ningún problema porque la autoridad ministerial, desde el momento que se ha puesto a disposición, le deberá nombrar un defensor público federal. Muy bien, pues ahí está la respuesta para este padre. Vamos con una llamada, es de una estudiante de medicina que nos dice que trabaja en una clínica de salud ubicada en una comunidad indígena, ahí está dando su servicio social y nos dice que en esta clínica hay constante escasez de medicamentos y ella pregunta qué se puede hacer para proteger la vida de los pacientes. Bueno, ahí también, al igual que la cuestión de la educación, se está violentando un derecho fundamental a la salud y es factible también proveer un amparo por violación a dicho derecho. Es bien común que en el devenir y en la práctica diaria en los asuntos que atendemos se reclame o vayan a solicitarnos apoyo porque los organismos de seguridad social, a pesar de que emiten recetas, no tienen el medicamento. Claro. En este sentido, proveemos amparos para que se respete el derecho humano a la salud y por regla general en la suspensión se provee de ese medicamento. Sería un tema muy similar, máxime que están involucrados menores de carácter indígena que son vulnerables y que requieren pues de la atención médica del Estado. Pues ya casi se nos termina el tiempo, Sacramento, pero me gustaría que invitaras a la gente, si alguna familia se enfrenta a algún caso como el que platicamos el día de hoy, o en el que se vean afectados los derechos de sus hijos, de menores, que tengan la confianza de acercarse a ustedes como asesores jurídicos, ¿no? Sí, bueno, pues invitarlos a que acudan con nosotros. Lo que es el servicio de asesoría jurídica, normalmente la persona debe de asistir con nosotros. En lo que se trata de la defensa penal, ese no tenemos problema porque ya sea en Ministerio Público, en juzgado o en Tribunal de Alzada, ahí hay defensores adscritos. Y en lo que se refiere a nosotros, les invitamos a que quienes no tengan los medios o los domicilios de donde se encuentran las diversas oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, tenemos un teléfono de Defensatel que es el 822-42-426. En ese pueden pues llamar para efecto de que se les canalice con alguno de nosotros. Pues ahora sí ya se nos termina el tiempo. Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal, muchas gracias por compartirnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos, estamos a la orden. Pues ya nos vamos, también agradecemos a nuestro equipo de producción, gracias a ti por sintonizarnos, te esperamos la próxima semana, quédate en la señal de Justicia TV.